Buenas tardes, gracias por conectarse a través de la señal de Teleamiga TV, por supuesto, con Salud para Todo. Estamos de lunes a viernes esperándolos acá de 2 a 3 de la tarde para hablar de lo que más nos encanta, la salud y sus temas de interés. Si tiene algún interés en alguna enfermedad en particular o patología, recomendaciones sobre algunas prácticas saludables que usted pueda tener desde su hogar o también conocer sobre la salud de sus mascotas y el medio ambiente, este es el espacio ideal. Desde ya tenemos a su disposición nuestras líneas de contacto directo. Tenemos el 287-8355 acá en la ciudad de Bogotá para que usted participe a través de preguntas, y el 01-8115-116, que es nuestra línea gratuita nacional para que usted también pueda formularnos las preguntas que desee o participar en nuestro programa. Hoy, el glaucoma, y vamos a profundizar más en esta condición o esta patología de los ojitos, así que de hecho les tengo un dato muy curioso. Es una de las principales condiciones que comienza a generar más ceguera en el mundo. Como siempre, vamos con nuestro video de introducción para que usted conozca un poco más sobre el tema de la tarde. El glaucoma es una de las principales enfermedades que causa ceguera en el mundo. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede salir. Al acumularse, causa un aumento de presión en el interior del ojo que va dañando el nervio óptico, llevando a la ceguera. Por eso se le conoce como la enfermedad que roba visión gradualmente. En los últimos años han aumentado las campañas informativas sobre esta enfermedad, pero lo que no se menciona es la importancia del diagnóstico acertado y todo lo que se necesita para lograrlo. Ese es un aspecto vital sobre el que estamos trabajando haciendo campañas de sensibilización. Eso explica Elkin Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. Para favorecer el conocimiento público de este tema, la Clínica de Optometría de La Salle comparte el caso de una mujer de 41 años, quien llegó a consulta con sintomatología de ardor ocular y molestias para ver de lejos. Con un examen integral clínico se detectó que la paciente tenía alta probabilidad de padecer glaucoma, por lo cual solicitamos exámenes paraclínicos, como la fotografía de fondo de ojo, para apreciar detalles del nervio óptico y fibras nerviosas, explica Sánchez. Es una enfermedad que tiene un componente genético muy importante, por lo que se recomienda que las personas con este diagnóstico le sugieran a sus familiares hacerse exámenes para descartar que padezcan esta condición. Asimismo, existen otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Los expertos señalan que puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan después de los 45 años. La tecnología de punta permite que el diagnóstico de esta enfermedad se haga con mayor certeza. Por ejemplo, la cámara retinal aporta imágenes de alta definición para observar en detalle la apariencia anatómica del nervio óptico, el tapete retiniano y los campos visuales. Eso lo complementamos con una tomografía de coherencia óptica para contrastar los hallazgos. Es una enfermedad en la que los equipos de alta sensibilidad para determinar alteraciones funcionales y estructurales son vitales, añade Sánchez. A esta paciente se le detectó la enfermedad de forma inicial y ahora está ya en tratamiento gracias a un examen integral apoyado en la alta tecnología que aportó un diagnóstico oportuno. Es prudente que esta enfermedad no se diagnostica solo con un parámetro, sino que se requieren varios exámenes y correlaciones clínicas para diagnosticarla correctamente. Así que saque la agenda y el lápiz para que anote todas las recomendaciones, esa sintomatología y sobre todo las consecuencias que un glaucoma que no se ha manejado a tiempo puede causar. Ustedes pueden a través de nuestras redes sociales también participar, @Teleamiga en Facebook, @Canal Teleamiga en Twitter y Teleamiga TV en Instagram. Allí nos puede usted escribir las preguntas que desee para que también pueda participar a través de nuestras redes. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo.
Ya estamos acá en Salud para Todo nuevamente, hablando hoy del glaucoma y vamos a conocer un poco más de la definición de esta condición, de su concepto propio y también, por supuesto, de toda la sintomatología y las consecuencias. Así que si usted tiene algunas sospechas de problemas en su visión, este es el programa ideal. Hoy de la mano del doctor Elkin Sánchez, él es optómetra, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. Estos son los invitados que nos encantan porque aparte la docencia también nos ayuda a entender muchísimo mejor todas estas condiciones y estos conceptos. Le compartimos su perfil para que usted conozca un poco más de su experiencia y por supuesto su contacto. Doctor Elkin, y sin más preámbulos, bienvenido. Cris, qué gusto estar contigo hoy en la tarde. ¿Cómo va esa decanatura? Muy bien, esperemos que bien, ¿no? Yo creo que sí, lo pondrá el rector, pero creo que están contentos. Cris, muchas gracias por preguntar. ¿La Universidad de La Salle tiene optometría? Tiene optometría, tiene la carrera de optometría en pregrado, es una carrera muy tradicional, fuimos los primeros en América Latina, tiene 50 años. Entonces tenemos una clínica gigantesca con 6.000 metros cuadrados, 49 consultorios. Es una facultad muy tradicional y quizás la mejor que existe en el país, ¿no? Tenemos también posgrados en optometría para los colegas que ya han egresado, pues sigan su formación y continúen brindando una mejor solución visual a las personas. Además que se requieren más especializaciones y más posgrados en materia de este tema, ¿cierto? Sí, es mejor, porque a la medida que uno tenga una especificidad más alta, soluciona mejor los problemas. No estoy diciendo que el optómetra general no solucione los problemas, sino que a veces es mejor entrenarse en optometría pediátrica, hacer una maestría en ciencias de la visión, especializarse en terapia visual. Entonces hay muchos ámbitos. Yo soy optómetra pediatra, por ejemplo, entonces hay muchos ámbitos en los cuales uno puede intervenir de manera mucho más interesante con los pacientes. Hay muchas patologías relacionadas con la visión. Hoy vamos a hablar del glaucoma, doctor. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, Cris, el glaucoma es una enfermedad muy común en las personas. Consiste en que el nervio óptico, que es el cablecito que sale del ojo hacia el cerebro, hacia la parte posterior, comienza a deteriorarse en la parte que está en el ojito. Y la causa generalmente es porque el ojo se pone muy duro. La presión intraocular, el ojo es como un baloncito de fútbol, a veces se pone muy duro y esa presión intraocular es muy elevada, daña el nervio porque es el punto más frágil. Es como cuando tú inflas una bomba para fiesta, uno infla la bomba y donde estalla la bomba es porque encontró un punto débil y por ahí se fue toda la presión. Entonces, la salida del nervio hace que tenga ahí un punto muy débil, digamos, muy delicado, y la presión muy alta hace fuerza en el nervio y lo puede dañar. El glaucoma entonces es una enfermedad del nervio óptico que normalmente se produce porque la presión está muy alta, la del ojo, ¿no? También hay presión baja, el glaucoma de presión baja, que es un problema vascular, pero es más raro, la prevalencia es más bajita. ¿Y por qué el ojo se pone duro, no? Es la pregunta, ¿no? Sí, para allá iba. ¿A quién se le endurece el ojo? Imagínate que hay un líquido en el ojo que se llama el humor acuoso. Este líquido circula dentro del ojo y se reemplaza cada 100 minutos. O sea, es un líquido que se cambia completamente cada 100 minutos. Podrás imaginar que se produce mucho y debe salir como por un sifón, ¿no? Pues a veces el sifón se tapa por alguna razón, el líquido no logra fluir bien y el ojo comienza a ponerse muy duro. La presión se mide en milímetros de mercurio. Lo normal es que una persona tenga 12 milímetros de mercurio de presión del ojito. En el glaucoma puede llegar a 30, 40, 50 milímetros de mercurio y eso es muy grave. ¿Esto es hereditario o de pronto cuando usted nos explica que el sifón de pronto se tapa, se debe a algunos malos hábitos o algunas condiciones específicas de alguna persona? Tu pregunta es maravillosa. Esa trabécula o el sifón del ojo, que es la red trabecular, puede taparse porque nace mal, o sea, hay glaucoma congénito, es el nené que nace, los ojos se ponen grandes, porque claro, los niños como están creciendo, la presión aumentada le hacen crecer los ojitos, entonces todo niño con ojos muy grandotes, que tenga mucho lagrimeo, hay que preocuparse porque puede ser glaucoma congénito o que tenga tapados los puntos lagrimales, pero entonces es mejor descartar, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Pero el glaucoma también se va cerrando porque el trabéculo por alguna razón no tiene buena filtración. Por ejemplo, si una persona usa gotas de forma crónica, corticosteroides, o sea, antiinflamatorios, y se aplica durante muchos meses, eso daña el trabéculo y puede producir glaucoma por uso de corticosteroides. Fíjate qué importante.
O simplemente glaucómica crónico simple, que es un glaucoma en el cual simplemente hay una dificultad en el trabéculo y el paciente comienza a sufrir presión elevada, elevada, elevada de forma gradual, es asintomático, no siente nada y es portador de la enfermedad. Eso es lo curioso del glaucoma, Cris. El glaucoma es muchas veces asintomático, el crónico simple. El glaucoma agudo sí es doloroso porque ocurre de un solo golpe, pero este es el que ocurre lentamente con los años, ¿Y qué pasa con el nervio óptico? Se comienza a dañar, pero comienza a dañarse las fibras de la visión periférica. El paciente comienza a perder el campo visual despacito, despacito, y a veces, como no duele, como no siente nada, y como la periferia no se percibe, uno siempre mira por la parte central del ojo, el paciente puede ser portador de glaucoma y no saberlo, Cris. Por eso es tan importante. O sea, es decir, no percibe que está perdiendo el campo. Sí, no se percibe. Toca hacer exámenes especiales, se llama campimetría, para detectar realmente que hay una pérdida del campo visual, ¿no? Obviamente, cuando el paciente va a una consulta de optometría, el optómetra está en capacidad de diagnosticar el glaucoma, detectarlo, porque toma la presión del ojo, porque mira el nervio con un aparato especial, y si cumple con varios signos que le sugieren a uno que el paciente puede ser glaucomatoso, entonces uno pide unos exámenes como la campimetría, la tomografía óptica coherente del nervio óptico, llamamos OCT, muy importante, y por supuesto la tonometría. Si el paciente tiene la excavación del nervio óptico muy grandota porque la presión la ha aumentado, tiene pérdida de campo visual y además de todo la presión está elevada, seguro, posiblemente tiene glaucoma y tenemos que someterlo a un tratamiento. Normalmente los glaucomatólogos, que son los expertos en glaucoma, dependiendo del tipo de glaucoma, hacen intervención quirúrgica o lo manejan con medicamentos que bajan la presión. Una cosa importante, Cris, es que, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy común en las personas, puede producir un glaucoma que se llama glaucoma vascular, porque en los diabéticos comienzan a nacer nuevos vasitos que pueden llegar a invadir el trabéculo, o sea, el sifón del ojo, lo tapan y se produce un glaucoma vascular secundario a una diabetes. ¿Cuántos tipos de glaucoma hay, doctor? Hay muchas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de si el iris y la córnea forman el ángulo camerular donde está el trabéculo. Si el iris está muy cerquita de la córnea, se llama glaucoma de ángulo estrecho. Y pues la estrechez dificulta que fluya el humor acuoso. Está el glaucoma de ángulo abierto, que está normal el ángulo camerular, y ese es el crónico simple. Esa es la clasificación dependiendo de la posición del iris con respecto a la córnea, ¿no? Está el glaucoma primario, que es el que se produce en el ojo como tal, o sea, se origina en el ojo, y el secundario, como el de la diabetes. ¿Ves? Hay otra clasificación. Está el glaucoma congénito, que da en los niños, y el glaucoma crónico, que es de los adultos, por ejemplo. Y también está, por ejemplo, el glaucoma producido por fármacos, que te conté con los corticosteroides, el glaucoma secundario a una seclusión, o simplemente existe la posibilidad que haya un glaucoma traumático. Un golpe, un trauma puede derivar finalmente en la posibilidad de un glaucoma, ¿no? ¿Alguno de estos es más común que el otro o cuál es el que la mayoría de la población padece? El más prevalente, el que la mayoría de las personas padecen, es el glaucoma crónico simple de ángulo abierto. O sea, es el paciente que no tiene el ángulo pequeño, asintomático, que es lo más dramático, porque no duele, dado que es una condición crónica, el ojo se va adaptando a la presión, pero el nervio óptico sufre, hay pérdida de tejido, pero el paciente no lo sabe, no sabe que tiene glaucoma, y como se pierde el campo visual periférico, el campo visual periférico nosotros lo usamos, pero no reparamos en eso. Uno siempre repara en la visión central. Si tú ves borroso por la visión central, inmediatamente te preocupas, pero la visión periférica es muy difícil. No nos percatamos. No nos percatamos porque la periferia toca medirla con aparatos especiales. Doctor, ¿da en alguna edad en específico o se aumenta cuando llegamos de pronto a ciertas décadas? Por supuesto. El glaucoma es más frecuente, más prevalente en las personas mayores de 40 años, 45, 40 años. ¿Por qué? Porque el desgaste, el trabéculo se puede estar dañando y pues es natural que ocurra en este grupo etario. Puede dar glaucomas en personas menores, pero es menos frecuente. Entonces, todo paciente mayor de 40 años debería hacerse una campimetría al menos una vez al año, pedírsela a su profesional de la salud visual.
decirle, doctor, mándeme a hacer una campimetría porque ya tengo 40 años y estamos tranquilos que no hay pérdida de la periferia, entonces podemos decir que el paciente no es glaucomatoso. Oiga, doc, y generacionalmente de pronto el cambio de los hábitos de consumo, la exposición permanente, no sé, a los aparatos tecnológicos y demás, hará que el glaucoma se adelante y ya no comience a dar en unos años a los 40, sino a los 30? Es probable que algunos hábitos de vida, como la parte nutricional, tenga un impacto en que se genere glaucoma más tempranamente, ¿no? Sin embargo, el factor de riesgo externo asociado al glaucoma no lo podemos, digamos, correlacionar, asociar con la tecnología. Lo que está produciendo la tecnología en los niños es una miopía en la vida adulta. Como está tan de moda el tema de la tecnología, los smartphones, los tablets, los videojuegos, lo que sí se avecina es posiblemente una epidemia de miopía en estos chiquitos que están todo el tiempo pegados a estos aparatos. Pero esto no se asocia con el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad más crónico-degenerativa para el que estamos comentando, donde realmente algo le pasa a la red trabecular y está dificultando la salida del humor acuoso, generando esa presión aumentada. Pero como te contaba al comienzo de esta entrevista, hay otro tipo de glaucoma que es de presión baja. La presión está normal y el paciente tiene los signos del glaucoma: pérdida del campo visual, pérdida de materia del nervio óptico, y se produce porque hay un problema en la vascularización, de irrigación sanguínea. Pacientes hipertensos, pacientes que tienen algún tipo de ictus. Ictus es un problema en los capilares por alguna enfermedad sistémica, pueden hacer glaucoma de presión baja, otra clasificación. Pero esa es poco frecuente. Cuando la detectamos, pues hay tratamiento para esto. Pero la más frecuente, la más común, es el glaucoma crónico simple por hipertensión intraocular. ¿Es posible que a los niños les dé glaucoma? Sí, como te contaba, está el glaucoma congénito. Consiste en que no se formó bien, no hubo un buen clivaje de la cámara anterior y el trabéculo no se forma. Entonces son los niños que ya la presión ya está alta, pero como están tan pequeñitos, a diferencia del adulto, el ojo crece, se conoce como buftalmo. ¿Esto a qué edad del niño podemos empezar como a identificarlo o cuándo debemos tener las sospechas para que todos los televidentes que son padres de familia, abuelos, tíos y demás, comiencen a saber cómo es la sintomatología? Cris, muy importante. Todo bebé, después del 6º mes de vida, un bebecito del 6º mes, que tenga los ojos grandes y bonitos, grandotes. O sea, todos tienen los ojos pequeños en la familia y el niño preciso tiene los ojos grandototes. Y uno dice, ay, tan bonito. Ay, tan lindo el bebé. Y bueno, sí, puede ser eso. Pero si los ojos son grandes, sospechosamente grandes, o sea, realmente uno no sé, si comparamos al papá, a la mamá, a los abuelos, no hay un familiar con ojos tan grandototes. Y si son los dos ojos, ¿no? Y hay lagrimeo, Cris. Un signo de glaucoma infantil es el lagrimeo. Parece mentira, pero lo es. Y la razón es muy sencilla. Cuando hay glaucoma, la córnea, que es la capa transparente del ojo, se opacifica como si fuera un vidrio esmerilado. Entonces eso produce dispersión luminosa y deriva en lagrimeo. Entonces, ojos grandes, lagrimeo. Y peor aún, el nene tiene rinorrea, le sale moquito en la nariz, significando que el punto lagrimal está permeable. Hay una probabilidad elevada que estemos frente a un glaucoma infantil o un glaucoma congénito si es muy pequeño el bebé. Entonces, esos signos son fundamentales que un papá o una mamá los conozca e inmediatamente lo haga revisar un profesional de la salud visual. ¿A los niños les pasa también como los demás glaucomas que pierden visión de los campos? Es igualito, solamente que aquí además de que el nervio se afecta, se sufre, el ojo crece de manera patológica. Y eso produce a la postre una miopía axial terrible. O sea, el niño además va a quedar miope porque la miopía se produce porque el ojo es muy grande, ¿no? Es una etiología de la miopía. Entonces, es muy grave en los niños, máxime que una patología en un chiquito representa más años de discapacidad que en un adulto. Entonces, socialmente es más difícil, socialmente es más, digámoslo así, lamentable, ¿no? Pero si se detecta a tiempo, si logramos identificar esta patología en el niño, la cirugía, la trabeculotomía que le hacen al niño, que es romperle el trabéculo para que drene, puede ser una solución radical. El problema del glaucoma, y ocurre en niños y en adultos, es que el daño en el nervio óptico continúa y se detiene al cabo de unos meses, porque sigue siendo progresivo, dado que el nervio pertenece al sistema nervioso. ¿Así ya esté drenando el ojo? Así ya está, es una cosa también muy triste, porque el nervio óptico es muy delicado, son neuronas. Y Cris, tú sabes que las neuronas, el cerebro, todo el sistema nervioso,
Si le pasa algo al sistema nervioso, es irreversible el daño, primer punto. Y segundo, cuando ya se instauró un daño, tiende a ser progresivo. Por eso es mejor prevenir que curar, dado que es algo que continúa dañándose. Y la prevención está en un examen visual completico. Asistan al examen visual, tomamos agudeza visual, hacemos todo el examen del globo ocular, de sus músculos extraoculares, pero tomamos la presión intraocular y revisamos el nervio óptico. Con esas dos miradas, el clínico puede entender si hay un riesgo de haber un glaucoma allí presente o no. Y como te decía, ¿no? Es asintomático. ¿Cuáles son las consecuencias preocupantes, doctor, de que los papás no actúen a tiempo ante un glaucoma en un niño? Pues la mayor preocupación es la ceguera del chiquito o del adulto que no sabía que era portador de glaucoma. Esa es la mayor preocupación. De cualquier manera, cuando un paciente pierde campo visual de forma muy severa y queda con visión tubular, como si mirara a través de unos tubos que no existen, sino porque se considera un paciente de baja visión. O sea, es un paciente discapacitado que no puede tener una vida normal dada su limitación del campo visual. Cris, tú no lo vas a creer, pero el campo visual es fundamental para la vida. Nos alerta de los peligros de la calle. No, un carro, cualquier cosa. Carro. Ya... Yo te estoy viendo, tú me estás viendo, pero estamos percibiendo el entorno. Ahora pierde esa capacidad, pues uno queda muy limitado. Se considera un paciente de baja visión y eso es un problema para él. No puede caminar por la calle, se puede tropezar, puede ser víctima de un atropellamiento, no puede trabajar como las demás personas. Entonces debe entrar en un proceso de rehabilitación, no solamente adaptándole una ayuda visual que le amplíe el campo, sino que él también pueda adaptarse mejor a la vida. La rehabilitación es integral, no solamente poner un telescopio invertido que aumente el campo visual, que es la solución óptica, sino que también él sepa manejar el telescopio, pero que también sepa que tiene derechos, que puede trabajar, que tiene un valor en la sociedad. Hay un trasfondo social muy importante en este tema. Ustedes no se desconecten. En segundos continuamos hablando del glaucoma y todo alrededor de este tema. Ya volvemos con más de Salud para Todo. Continuamos hablando del glaucoma, hoy en nuestro programa En Salud para Todos. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras líneas de contacto directo en Bogotá o nuestra línea gratuita nacional que permanentemente nos acompaña acá en pantalla. Tenemos a Elizabeth a esta hora de la tarde en nuestro programa. Elizabeth, bienvenida. Gracias, buenas tardes, Cris. Muy buenas tardes, cuéntenos qué pregunta tiene. Pues doctor, mire, lo que pasa es que tengo un problema aquí en la familia. Una niña ahora tiene 20 años, pero hace 3 años más o menos está presentando dolores fuertes en los dos ojos y molestias muy grandes, pero ahora resulta que ella desde niña le han recetado gafas, pero nunca supe qué fue el problema que tuvo, pero no las usó con juicio ni nada. Pero ahorita a mí me preocupa muchísimo. Ella fue al oftalmólogo de la EPS, le enviaron creo que fue una campometría, lo que usted acabó de decir, perdón, qué pena. Bueno, ese examen. En todo caso, ahorita el doctor también le envió una tomografía. Como la EPS se demoró muchísimo, dejó vencer las órdenes, ya van como 3 veces, y ella no se ha hecho esa tomografía. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque ella dice que no, que es cambiar las gafas, pero ella no le ha puesto cuidado a eso y el abuelito tiene glaucoma. Entonces, no sé, doctor, usted, pues quería saber sus datos, si es posible para llevarla allá y para que se haga todos los exámenes pertinentes, para medir la presión y todo eso, si es posible, porque es que con la EPS es muy difícil. Elizabeth, muchísimas gracias. Dios bendiga, voy a colgar para escuchar. Claro que sí, Elizabeth. Y así como Elizabeth, ustedes también pueden participar en nuestra línea en Bogotá, 287-8355 y el 018-115-116. Y Elizabeth tiene razón, hay que ir en definitiva a donde los especialistas y oportunamente. ¿Qué tal el caso? Es un caso muy interesante porque Elizabeth nos muestra una persona joven, sintomática. Por alguna razón sospecharon de algo ahí, pidieron una tomografía que sea coherente, una tomografía óptica coherente, y detectaron seguramente un glaucoma porque la tomografía muestra el deterioro del nervio óptico y si hay deterioro es glaucoma. ¿Y el dolor en los ojos es normal?
El dolor puede ser debido a otra cosa que no sea el glaucoma. El glaucoma duele, Cris, cuando es agudo, cuando se tapa por alguna razón. Por ejemplo, hay un examen que hacemos nosotros que es dilatar la pupila. Uno dilata la pupila para hacer muchos exámenes, ver la retina, hacer una refracción bajo cicloplegia, que es una fórmula de gafas mucho más precisa. Pero al dilatar la pupila, si uno no se percata que hay un ángulo estrecho, puede bloquear el sifón del ojo y causar un glaucoma agudo, que se da ahí mismo. Ese duele muchísimo, por supuesto, porque se tapa la salida del humor acuoso, se sigue produciendo humor y el ojo se pone duro como una piedra, pero inmediatamente. O sea, estaba bien ahora y a los 10 minutos se puso durísimo. También es igual de grave que el otro, pero al ser agudo duele, pero duele y se pone rojísimo. Bueno, es un dolor muy particular. Pero ese ardor que los televidentes seguramente experimentan, o incluso tú y yo, generalmente no lo produce un glaucoma, sino lo produce una irritación del segmento anterior, de la conjuntiva. Seguramente esta joven, la joven paciente, 20 creo que es añitos, 20 años, doctor. hija de Elizabeth, creo, seguramente el ardor, ese dolor que tiene, no sea debido al glaucoma, sino a otra cosa. Tenga ojo seco, tenga una queratitis, o sea, la córnea está inflamadita. Algo le está produciendo ese malestar, ese ardor. Pero insisto, los glaucomas crónicos simples no duelen y generalmente se identifican porque el paciente viene por otro motivo de consulta, no ve bien, me arden mucho los ojos, veo cositas que se mueven y uno examina al paciente y detecta que tiene glaucoma, que no tiene nada que ver con los síntomas. O sea, su primer motivo de consulta no es sospecha de No es glaucoma, sospecha de sino glaucoma. algo totalmente diferente. Algo casual, y en la consulta se detecta que tiene glaucoma. Es un poco, digamos, paradójico, ¿no? Porque uno piensa que el ardor lo causa el glaucoma y el paciente a veces lo cree. Doctor, me duele mucho la cabeza, alrededor de la órbita, yo siento mucho dolor en la parte de atrás, ¿será que es por el glaucoma? Y lo que debo responder es que realmente clínicamente no hay una correlación entre el glaucoma y toda esta sintomatología. Puede haber una sinusitis, puede haber un problema de ojo seco, insisto, puede haber un tema de senos paranasales que produzcan dolor periorbitario, puede haber una migraña que puede estar asociado o no al glaucoma, pero no me refiero a que uno es causa de otro, sino que hay una coincidencia en ese paciente y casualmente por esa sintomatología, gracias a esos síntomas detectamos algo más serio que es el glaucoma. La importancia de los exámenes especializados, ¿no, doctor? Exactamente, la importancia de la prevención. Y la prevención es, como todo en la vida, ir al médico una vez al año, al odontólogo, ir al profesional de la salud visual, para que detectemos problemas a tiempo y podamos tomar correctivos y evitemos, digamos, secuelas que a veces son irreductibles. Nos decía Elizabeth que el abuelo de la joven padece glaucoma. ¿El glaucoma puede ser heredado? Digamos que hay una fuerte relación familiar del glaucoma. Generalmente las familias de glaucomatosos son abuelo, papá, hijo. Entonces, si el abuelo tiene glaucoma, es bueno que los hijos y los nietos hagan su chequeo visual para descartar o no la presencia de esta patología. Digamos lo que los genes pueden producir glaucoma, o sea, una información genética puede favorecer o facilitar que haya glaucoma, pero que sea de herencia autosómica dominante, pues no está demostrado tampoco. Tenemos a esta hora de la tarde a Luz, desde Cali, Valle del Cauca. Luz, bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos qué pregunta tiene para nuestro especialista invitado de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Esta pregunta es para el doctor porque fue que a mí me detectaron glaucoma. Pero entonces la doctora que me trató a mí, primero me hizo el láser, me mandó láser. Después ya me cogió otro médico, pasé por otro médico, ya él me dice a mí que por qué me han mandado eso. Entonces, bueno, se me hace la dilatación de pupila, el médico me dice que tengo presión alta. El médico me formula Timolol. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cada que me he hecho estas gotas, que una en la mañana y otra en la noche, me cae y me siento el ojo como que me cayera algo que me quema, que me quemara. Entonces creo yo pues que no me está cayendo como bien. Eso lo tengo por 6 meses.
Y para la resequedad me manda Lagricón. Esos dos medicamentos me los estoy echando. Entonces yo quisiera me hiciera el favor el doctor y me dijera si puedo seguir usando ese Timolol o será que mejor espero y me cambian la fórmula. Y le quedo muy agradecida, que esté muy bien y muchas gracias por los programas tan bonitos que nos distribuyen a tantas personas que somos ajenas de pronto a tantas enfermedades que tenemos. Que esté muy bien y muchas gracias. Tan bonita, Luz, muchas gracias, doctor. ¿Qué le decimos a Luz? Bueno, Luz nos cuenta muchas cosas muy interesantes, ¿no? Ella primero dice que la tratan con láser. Es cierto, cuando el glaucoma es de ángulo estrecho, como les contaba, o sea, el iris está muy cercano a la córnea, lo que se hace es hacer un huequito en la parte de arriba del iris, se llama iridotomía, y el humor acuoso tiene otra salida, además de la pupila, y empuja el iris para afuera, para atrás, abre el ángulo. Entonces, cuando el glaucoma es de ángulo estrecho, está indicada esa intervención para poder abrir el ángulo y facilitar la salida de humor acuoso, que creo que fue la primera parte que ella tuvo. Consulta a otro especialista y le dice, parece que no era ángulo estrecho, parece que se volvió crónico simple. Entonces le envía un antiglaucomatoso, es un medicamento que controla la producción de humor acuoso, el Timolol. Existe una gama infinita de más medicamentos mucho más sofisticados, pero este es como el de primera opción. Algunos pacientes lo toleran bien, otros no. Yo percibo que Luz no lo ha tolerado bien, le arde mucho. Valdría la pena que consultara a su especialista para comentarle esta sintomatología y de pronto intentar buscar otro medicamento que controle la presión y que lo tolere más y lo tolere mejor. Lo importante aquí es no suspender el medicamento. ¿Estos son qué? ¿Gotas, doctor? Son colillos, goticas. Ella preguntaba que si suspende el medicamento. No lo debe suspender porque si lo enviaron es porque tiene una presión intraocular importante. Si lo suspende puede volver a aumentarse la presión y dañar el nervio. Entonces la recomendación es, sígalo usando a pesar de que le molesta y le arde, pero procure a su especialista para que le cambie el tratamiento y analicen la posibilidad, o por qué no, de una intervención quirúrgica tal vez, o hacer una especie de mezclas de medicamentos para poder mantener controlada la presión intraocular. Doctor, ¿en qué casos se debe lubricar el ojo y es bueno hacerlo? Claro, la lubricación es fundamental. Casi todos nosotros tenemos ojo seco, lo que pasa es que como el glaucoma es asintomático, o sea, uno puede tener poquita lágrima, que es muy importante para el ojo, y no lo sabemos. La lubricación ocular es importante, sobre todo cuando la lágrima está siendo insuficiente para lubricar la córnea y produce entonces la queratitis por ojo seco. Entonces, usar lágrimas artificiales de manera rutinaria está bien, pero ojo, es mejor que la prescriba un profesional de la salud visual, ¿sí? Porque si usted va a la farmacia y le dice a la persona de la farmacia, oye, dame unas goticas, de pronto la persona le dice, mire, use estas y puede ser un corticosteroide que le puede causar glaucoma. Entonces, que sean lágrimas artificiales, que sean lágrimas sin preservantes, es lo mejor, para que, digamos, se tolere también mucho más. Y si está indicado por un especialista, mucho mejor. Digamos, no estoy diciendo que se automediquen, por favor, sino que al medicarse, que lo hagan bajo tutoría de un especialista. Y repito, y soy enfático, la automedicación lo puede dejar a uno ciego. Entonces, ojo, no se automedique, consulte y hagamos las cosas como debe ser. Además que cada caso es diferente, ¿no, doctor? No lo que le pasa a mi amigo, a mi tía, a mi mamá, puede ser la misma condición que yo tenga. Totalmente, totalmente. Cada paciente es un mundo independiente y tiene un manejo independiente, dosis distintas, porque una presión intraocular muy alta tiene un manejo diferente a una sospecha de una presión más o menos alta. Entonces, fíjate que cada paciente es un manejo distinto. Es un mundo diferente. Doctor, el glaucoma, nos decía anteriormente, hace que vayamos perdiendo el campo visual. Una vez hayamos perdido porcentaje de nuestro campo visual, ¿es posible volver a recuperarlo? Si el daño se produce por digamos, deterioro del tejido neural del nervio óptico, no hay nada que hacer, es irreversible. De por sí que el glaucoma se considera una enfermedad que produce ceguera irreversible, se llama, ¿no? En Colombia más o menos 1 millón de personas tienen glaucoma y el 80% no lo sabe, el 80% sí, más o menos. La Asociación Colombiana de Glaucoma tiene unas cifras muy interesantes, se pueden consultar. La Universidad de La Salle también tiene unos estudios maravillosos porque la clínica pues da muchos insumos. Claro. Entonces, por ejemplo, en la universidad hemos podido estimar
que más o menos 1 millón de personas pueden ser portadoras haciendo una proyección epidemiológica. Pero el 80%, el 70% de estas personas no saben que tienen glaucoma. Por eso la invitación siempre será a la prevención. Asista al examen visual una vez al año. En los niños, cada 6 meses hasta que cumplan sus 7 añitos. Después una vez al año, porque en esos exámenes es que uno detecta realmente que hay una enfermedad silenciosa, insidiosa, crónica, que no duele y que está dejando ciega a la persona. Entonces, eso es básico y fundamental que los televidentes lo entiendan, y soy reiterativo. La prevención y el examen al especialista, al menos una vez al año, puede salvar su visión. ¿Uno debe ir al especialista y pedir algún examen específico para saber si tiene glaucoma, sí, o él definirá? No, está bien. Por ejemplo, está bien que el paciente le exija a uno que le tome la presión del ojo. Muchas veces algunos colegas, sobre todo que están sometidos a la presión del aseguramiento, tú sabes, ¿no? Paciente cada 15 minutos, a veces cada 10 minutos. Solo de las letricas, doctor. Ese, por ejemplo. A veces en ese proceso hay mucha presión de parte del aseguramiento, y entonces uno se le pasa un examen u otro, pero el entrenamiento es tan bueno que hacemos en la universidad que una persona en 15 minutos, un profesional, puede hacer toda una batería de exámenes, incluyendo la toma de presión intraocular. Entonces, hay pacientes que están informados, como los que nos ven en este momento, y seguramente van a pedir que cuando vayan al examen le digan al doctor: doctor, hágame el favor, tómeme la presión del ojo y me dice cómo está. Delmira, desde Bucaramanga, la tenemos a esta hora de la tarde. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Puede, Delmira, hablarnos un poquito más duro y solamente por el teléfono para que le baje todo el volumen al televisor? Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Hágame un favor, que tengo... Ya la escuchamos mejor así. Delmira, cuéntenos qué pregunta tiene para nuestro especialista. La primera, me interesa mucho si el doctor no viene a Bucaramanga. ¿Qué? ¿Cuándo va a Bucaramanga, doctor? Mi esposa es de allá, de Bucaramanga, y viajo muy seguido. ¿Sí? Sí, me encanta Bucaramanga. ¿Y hay posibilidades de que atienda ya o brinde consultas? Podría ser, pero allá está la Foscal, que es una fundación oftalmológica muy importante. Yo le diría a nuestra querida televidente que consulte la Foscal, sin hacer propaganda, o muchas clínicas que hay allí, que son muy importantes. Bucaramanga tiene un avance muy grande en oftalmología y optometría. Entonces yo le invitaría a que consulte allá su aseguramiento, sus para hospitales. Que sea juiciosa y haga la prevención. ¿Tiene otra pregunta, Delmira? ¿Cómo cuál me podría recomendar y como qué valdría una consultica así para hacer un examen bien especificado de los ojitos? Exámenes específicos, doctor. Sí. Valores en los que oscilan y dónde se los puede realizar. Bueno, eso varía en cada institución. La clínica de optometría de la Universidad de La Salle tiene unas tarifas muy competitivas, porque al ser una institución universitaria no podemos cobrar el tope que una clínica particular que no tiene docencia de servicio. Y también depende de la ciudad, me imagino. Y depende también de la ciudad. Una campimetría en la universidad tiene un valor muy asequible, pues no lo digo porque entonces genera un conflicto, claro. Pero sí le puedo garantizar a nuestro oyente, por ejemplo, que una campimetría, que la tomografía óptica coherente, que la tonometría, que hace parte del examen, son precios mucho más favorables que cualquier otra clínica por nuestra condición universitaria, ¿sí? Es decir, La Salle es una universidad sobre cualquier otra cosa científica, es muy social, ¿sí? Porque es del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y su filosofía es la educación y servir al más pobre. Entonces, nosotros sí garantizamos un servicio de altísima calidad a un precio razonable, porque entendemos que hay muchas personas que por la vía del aseguramiento demoran mucho, su oportunidad es muy poquita, de consulta, ¿no? Su oportunidad, y tienen que recurrir a consulta particular, que es supremamente costosa. Entonces la clínica de la Universidad de La Salle abre sus puertas a estas personas. ¿Puede ir cualquier persona? Es una clínica como si fuera una clínica normal, como con eso es tú, Cris, solo que está inmersa en el campus de la Universidad de La Salle, en la sede de Chapinero. ¿Dónde está ubicado? En Chapinero, en la carrera quinta, con 59. Somos vecinos, doctor. Somos cerquita, estamos muy cerquita de aquí. Es una clínica hermosísima y tenemos los mejores especialistas para atender a nuestros televidentes. Qué bueno. Delmira, ¿dejó otra preguntita por ahí o la tenemos en la línea todavía? Estoy en la línea. Pero Delmira, cuéntenos qué otra pregunta tiene. Pero por eso, ¿aquí dónde puedo ir en Bucaramanga? ¿A cuál me aconseja? A la Foscal, ¿cierto, doctor? Sí, está bien, pero sería bueno que fuera su EPS, ¿no?
Bueno, hay que agotar todas las instancias. Sí, lo correcto. primero es el aseguramiento, porque el Estado y el aseguramiento tienen la responsabilidad de curar la salud de las personas, curar la enfermedad, mantener la salud, perdón. Es responsabilidad del aseguramiento. Lo que pasa es que el aseguramiento a veces tiene fallas naturales, que todos las conocemos, y si uno recurre a un particular, pues puede salir más costoso si llega a tener un glaucoma. Lo importante acá es saber de Edelmira cuál es su condición, si padece algo, ya tiene algunas sospechas de algo. Es que estoy viendo muchas cosas raras por los ojitos. Y venga, le digo, yo tengo el siglo XXI y yo lo que tengo es el Sisbén. ¿Sí me atiende? Sí, lo más conveniente es que empiece por el aseguramiento. Pero eso está cubierto por el POSO, claro, por supuesto, normalmente, sea por subsidio o subsidiado o contributivo, sí, ¿no? Tanto contributivo como subsidiado debe asegurar al paciente que su salud visual se garantice en su totalidad, en todo nivel. O sea, no hay ninguna restricción. Lo único que no hace el aseguramiento es la cirugía refractiva, porque se considera un procedimiento estético. Pero de resto, todo el plan de beneficios incluye el manejo, por ejemplo, del glaucoma. Entonces, mi recomendación a nuestra querida televidente es realmente emplear el aseguramiento y eventualmente, si quiere un segundo concepto, pues recurrir a una clínica particular. Ahí sí, ya cuando sienta que el sistema de pronto no pues logró satisfacer sus dudas. 287-8355 para que usted pueda llamar acá en Bogotá si quiere participar como Edelmira, o el 01-8115-116 si se encuentra en otra ciudad o municipio de nuestro país. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos más en Salud para Todo hablando de el glaucoma. Gracias por continuar con Salud para Todo hoy, hablando del glaucoma. Y es que cuando salimos a comerciales detrás de cámaras, yo aprovecho la visita de nuestro especialista siempre para poder hacerle muchas preguntas. Y acá detrás de cámaras le preguntaba al doctor que por qué nosotros normalmente siempre le echamos la culpa del dolor de cabeza a los ojos, doctor. ¿A qué se debe? Es natural, porque los ojos, los pacientes asumen que los ojos se cansan, se esfuerzan, ¿sí? Como si fueran dos personitas independientes que tienen mucho trabajo. Entonces, que la visión se acaba por la lectura, que uno... Bueno, hay un montón de mitos. Pues, Cris, te cuento, le echan a los ojos la culpa casi siempre del dolor de cabeza en un 90%, y eso no es así. El dolor de cabeza, o cefalea, como se conoce técnicamente, tiene múltiples causas, desde la causa vascular típica de la migraña, pasando por temas congestivos del macizo facial, inflamación del cerebro, el encéfalo, las meninges, virus, gripas, a un pequeño porcentaje originado en los ojos. Generalmente la cefalea producida por ojos se da en la parte frontal, Cris, porque los pacientes que no ven bien aprietan los ojitos así, hacen así, achican los ojitos y esa contractura. Uno sospecha todo el tiempo. Esa contractura del músculo frontal, del orbicular, pues produce dolor, porque es como tener un músculo contraído permanentemente. Entonces, el origen del dolor ocular no es tanto per se del ojo como tal, sino de lo que lo rodea. Insisto, hay condiciones que producen mucho dolor. Un cuerpo extraño, a quien no se le ha caído una pestaña en el ojo, eso produce mucho dolor. La córnea es muy sensible, pero es un dolor muy puntual, muy específico. La cabeza pueden ser muchas cosas. ¿Cuál es la moraleja para los televidentes? Sí, vale la pena un examen visual para descartar un defecto refractivo no corregido, un ojo seco, pero generalmente uno corrige al paciente con anteojos y sigue con dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza no se origina en los ojos. Ya se descarta que no era los ojos en definitiva. Que generalmente es lo que pasa. Entonces, a los televidentes, si el dolor de cabeza es insidioso, permanente, consultar al médico general, que él le pedirá exámenes, puede ser una diabetes, una hipertensión, una enfermedad de base, y no sobra el examen ocular, obviamente, pero la cefalea tiene múltiples causas, no solamente los ojitos. No le echemos la culpa a los ojitos de todo. Tenemos a Lidia, quien nos llama acá desde la ciudad de Bogotá. Lidia, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos qué pregunta tiene. Es para hacer una consulta. Mire que yo vengo sufriendo de glaucoma desde el 2011. En la EPS me dicen que sí tengo un glaucoma, pero luego como
como el 2013, digamos, me hice unos exámenes en la clínica Barraquer y allá me dicen que no tengo ya, que ya pasó. Pero luego me vio nuevamente el médico de la EPS y se puso furioso que porque pues me habían dejado sin medicamento, entonces que estaba peor, y pues no me quiso seguir atendiendo, me tocó buscar otro médico y al fin me atendieron, pero pues sigo con medicamentos y ahora con gotas porque tengo mucha resequedad, dice el doctor, que a causa de haberme dejado hace tiempo sin medicamento. Entonces pues yo la verdad no sé o sea, como qué tan grave está la cuestión, porque igual me molesta bastante los ojos, a veces me duele, a veces me pone rojo, pero pues tengo los controles cada 6 meses. El tema de la oportunidad, ¿no, doctor? De así es, funcionar a tiempo cuando una vez es diagnosticado. Así es, eso es lo que pasa. O cuando hay un error clínico o médico y el diagnóstico es errado y el paciente es digamos, un falso positivo en términos de epidemiología, en el cual o no se diagnostica a tiempo o no se diagnostica correctamente y el paciente pues queda con la enfermedad y eso es un problema muy serio, ¿no? La paciente demuestra muchas cosas. Hubo 2 miradas, unos sí glaucoma, otros no glaucoma, pero el ojo seco estaba ahí presente, ardor, ojo rojo, tener que usar lubricantes permanentemente. El ojo seco se asocia a muchas cosas, a problemas de artritis, del colágeno, artrosis, espondilitis. Entonces, paciente adulto mayor o adulto con ojo seco, hay que hacer estudios de articulaciones porque puede tener una artritis asociada que todavía no se ha manifestado. Entonces, estamos a tiempo también de mitigar la enfermedad. No la podemos evitar, pero sí mitigarla. Entonces, fíjate, Cris, que los ojos también son una alarma para enfermedades sistémicas como el ojo seco, como por ejemplo el paciente que tiene diabetes, uno hace fondo de ojo y ve que la retina está llena de vasitos y el paciente no sabía que tenía diabetes. Entonces vale la pena un examen visual porque no solo diagnosticamos el glaucoma como tal, sino que si observamos signos muy específicos, podemos decir al paciente, hágase chequear el azúcar, hágase medir la presión arterial porque vemos signos que es diabético o que es hipertenso. ¿Qué pasa, doctor, cuando un paciente no padece glaucoma y es diagnosticado con esto? Digamos que un paciente sería un falso positivo, sí, ese es un falso positivo. Es un paciente que le dicen, usted es glaucomatoso y el paciente no lo es, que es raro porque la tomografía axial nos va a dar, la tomografía óptica coherente nos va a dar realmente si sí o si no, esa es la prueba de oro. Pero si, por ejemplo, llegara a pasar y lo medican, los antiglaucomatosos actúan con unos receptores que llaman receptores beta que pueden impactar el corazón. O sea, esos medicamentos son de muy riguroso monitoreo y seguimiento. Si un paciente se somete a una terapia antiglaucomatosa sin ser paciente con glaucoma, experimentará unos efectos secundarios que también los vive el que tiene la enfermedad, pero pues está mejorando y él se puede llegar a enfermar dado que no necesita estos medicamentos. Entonces sería fatal, sería catastrófico. Felizmente Colombia en salud visual tiene muchos avances. La señora mencionó la clínica Barraquer, por ejemplo, es un referente de América Latina también. Entonces no creo que tengamos pacientes diagnosticados erradamente o que los sometamos a una terapia, a un tratamiento, sin que tenga la enfermedad. Creo que es raro. En enfermedades huérfanas se ve mucho este fenómeno porque son enfermedades muy raras, pero el glaucoma es muy prevalente, es muy frecuente y es fácil de detectar y de tratar. ¿Cómo se trataba el glaucoma hace algunos años a hoy por hoy? ¿La tecnología ha ayudado a mejorar esta condición? Sí, por supuesto, sobre todo en la parte quirúrgica. Antiguamente, por ejemplo, para la iridotomía que te contaba, que era abrir un huequito en el iris, pues tocaba abrir el ojo, cortar con tijeras el pedacito de iris, tomar puntos de sutura, digamos muy invasivo. El láser abre el huequito hoy día, entonces el paciente ni siquiera entra a quirófano. En el consultorio, si tiene láser para hacer este procedimiento, lo hacen ahí, in situ, y se acabó. Cero complicaciones, no hay dolor, no hay que aplicar anestesia ni siquiera tópica, o sea, maravilloso. Entonces sí, la tecnología ha mejorado mucho las técnicas quirúrgicas, existen láseres también que hacen la trabeculectomía, es decir, hay muchos avances tecnológicos en lo quirúrgico. En lo farmacológico también hay unos medicamentos buenísimos que tienen menos efectos como el timolol
y que bajan la presión intraocular de una forma importante. Entonces, yo sí pienso que la tecnología ha superado los procedimientos que hacíamos antiguamente. Qué bueno, doctor. Pues se nos acabó el tiempo. Recuérdenos, doctor, si tienen redes sociales, dirección o algún teléfono para poder, por supuesto, ir a la clínica de La Salle. Pero por supuesto, la universidad tiene una página en internet, www.lasalle.edu.co. Ahí está el link de la clínica para que entren y la conozcan. A la clínica se pueden comunicar en la clínica al 348-8000, extensión 1537 y 1543. Van a conocerla, es una clínica hermosísima. Tenemos una óptica boutique en el primer piso de 250 metros cuadrados con monturas de todos los precios para los pacientes más exigentes o aquellos que quieren algo un poco más razonable. Y estamos para servirles, atenderlos con el mayor cariño y mayor gusto. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. A ti, Cris, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, por cumplir esta cita a través de la señal de Teleamiga. Mañana los esperamos con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.